Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, también llamadas medidas de variación o propagación, son indicadores que permiten apreciar la proximidad o variabilidad de los datos con respecto a la media aritmética, es decir, nos muestran qué tan cerca o tan lejos están los datos de la media. Una medida de dispersión estadística es un número real no negativo, que es cero si todos los datos son iguales y aumenta a medida que los datos se vuelven más dispersos. La mayoría de las medidas de dispersión tienen las mismas unidades que la cantidad que se mide. Es decir, si los datos están en metros o segundos, las medidas de dispersión también. Las medidas de dispersión nos indican si la media aritmética es buena representante del conjunto de los datos o no lo es. Cuando los datos son menos dispersos, se concentran más alrededor de su media, y esta es más significativa o es buena representante. Caso contrario, a mayor dispersión de los datos, la media no es significativa o no es buena representante del conjunto de datos. Ejemplos comunes de dispersión estadística son el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Es importante determinar las medidas de dispersión, pues permiten reforzar la validez de la media. Comillas. Entre las medidas de dispersión tenemos el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. El rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. La varianza es el promedio de las distancias de los datos respecto a la media. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. El coeficiente de variación es el cociente entre la desviación estándar y la media. Aquí podemos ver las fórmulas para hallar estas medidas de dispersión. En el caso del rango, cuyo símbolo es R, es igual a dato máximo menos dato mínimo. La fórmula de la varianza la vemos para el caso de datos simples y para el caso de datos agrupados. En ambos casos, la varianza tiene como símbolo V. En el caso de datos simples, V es igual a la sumatoria del cuadrado de la diferencia de la marca de clase menos la media aritmética, todo ello dividido entre el total de datos, y en el caso de datos agrupados, además de la sumatoria indicada, se multiplica por la frecuencia absoluta. La desviación estándar, cuyo símbolo es S, es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Y el coeficiente de variación es el cociente de la desviación estándar entre la media aritmética, y además si este se quiere convertir en porcentaje, entonces multiplicamos y dividimos por 100. Veamos ahora la escala para interpretar el coeficiente de variación respecto a la media aritmética de un conjunto de datos. En la tabla podemos observar en la primera columna, el nivel de variabilidad o dispersión de los datos, es decir, qué tan cerca o qué tan lejos están los datos unos de otros o qué tanto se alejan de la media aritmética. Estos niveles pueden ir variando desde nula, muy baja, moderada, alta, muy alta, hasta máxima. En la segunda columna vemos el coeficiente de variación expresado en decimales y en la tercera columna lo vemos expresado en porcentajes. Y según el nivel de variabilidad de los datos, en la última columna observamos la significatividad de la media, es decir, si es buena representante o no del conjunto de datos. Por ejemplo, si analizamos la segunda fila, donde el coeficiente de variación está entre los valores de 0 y 0,1, o en porcentajes de 0% a 10%, entonces interpretamos que el nivel de variabilidad o dispersión de los datos es muy baja, es decir, los datos no están muy separados, por lo tanto, evaluamos en la columna de la derecha que la media aritmética es muy significativa o representa muy bien al conjunto de datos. Otro ejemplo podemos ver en la quinta fila donde el coeficiente de variación está entre 0,4 y 0,5 o en porcentajes está entre 40% y 50%, entonces en la columna de la primera columna de la izquierda podemos observar que el nivel de variabilidad o dispersión de los datos es alta, es decir, que los datos están muy separados, con lo cual evaluamos la media en la última columna, por ser la variabilidad alta la media es poco significativa o no representa bien, o representa mal al conjunto de datos. Como ejemplo comparativo observemos la primera y última fila donde el nivel de variabilidad o dispersión de los datos es nula o máxima. La variabilidad o nivel de dispersión es nula cuando el coeficiente de variación sale 0, eso ocurre cuando todos los datos son iguales, y al evaluar la media al no haber dispersión por ser datos iguales, decimos que la media es totalmente significativa. Caso contrario, cuando el nivel de variabilidad o dispersión es máxima, eso sucede cuando el coeficiente de variación sale 1, o 100%, lo cual nos indica que los datos son totalmente dispersos, por lo tanto al evaluar la media decimos que no es nada significativa o no representa al conjunto de datos. Veamos cómo hallar las medidas de dispersión para datos agrupados. La situación nos muestra la tablita de la izquierda de datos agrupados, que registra las edades de 60 personas y su respectiva frecuencia absoluta.
Y como el propósito es evaluar la media aritmética usando las medidas de dispersión, entonces lo primero que tenemos que hallar es la media. Para ello se completa la tabla agregando columnas como vemos en la tabla de la derecha. Se ha agregado la marca de clase y el productos de la marca de clase por la frecuencia. Recordamos que la marca de clase se halla sumando el límite inferior con el límite superior del intervalo y el resultado se divide entre 2, por ejemplo en la primera fila se ha sumado 13 más 15 que dio 28 y al dividirlo entre 2 resultó 14, y para hallar el producto de marca de clase por frecuencia absoluta, solo se multiplican, por ejemplo en la primera fila se multiplica 14 por 18 y resulta igual a 252. Luego ya podemos ver en el proceso de desarrollo la media aritmética se halla dividiendo la sumatoria de los productos de marca de clase por frecuencia absoluta, es decir 992 entre 60, que resulta igual a 16,5. Es decir, el promedio de edad de las personas de esta situación es 16 años y medio. Luego ya para hallar las medidas de dispersión, agregamos una columna más a la derecha en la tabla, donde según la expresión simbólica, se realizan 3 procesos a la vez, los cuales son: primero se resta la marca de clase menos la media aritmética, el resultado de esa resta se eleva al cuadrado, y el resultado de ello se multiplica por la frecuencia absoluta, ello se hace en cada fila. Luego en la fila de los totales también se halla su sumatoria. Luego entonces hallamos la varianza, que es dividir la sumatoria de la última columna entre el total de datos, que en este caso es 247 entre 60 dando como resultado 4,1166 y tiene más decimales. Entonces se aproxima a pocos decimales. Luego para hallar la desviación estándar que es S, solo se halla la raíz cuadrada de la varianza, que en este caso es la raíz cuadrada de haber dividido 247 entre 60, resultando 2,028 y más decimales que aproximamos a pocos decimales puede ser 2 o 3. En este caso se aproximó a 2,03. Enseguida hallamos el coeficiente de variación, dividiendo la desviación estándar entre la media, es decir 2,03 entre 16,5, dando como resultado 0.123, que convertido a porcentaje es igual que 12.3%. Entonces en base al coeficiente de variación se evalúa la media, a modo de análisis, conclusión o interpretación. Recordando la escala de valoraciones, en este ejemplo podemos afirmar que la variabilidad de los datos al ser 12.3%, indica un nivel bajo de dispersión lo cual hace que la media sea significativa o buena representante del conjunto de datos. Relacionándolo a la situación real presentada al inicio se puede afirmar que 16.5 años de edad representa bien a las edades de todas las personas que integran el elenco de danzas folclóricas.